voy a presentar ahora al doctor Sebastián Rawek, que es local, es de la casa, y es neurólogo clínico, investigador y docente de Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Cuyo, y nos va a hablar de características generales, manifestaciones de la enfermedad. Bueno, muchas gracias a los organizadores por la invitación. Sean bienvenidos. Me tocó trabajar acá y la verdad que estamos muy orgullosos del hospital. También trabajo en la facultad y lo mismo, tengo un gran orgullo por la Universidad Nacional de Cuyo, así que les damos la bienvenida en nuestra casa. Gracias por venir, gracias por venir un viernes a la tarde, quizás a esta hora, a escuchar sobre una enfermedad que, si bien es poco frecuente, como decían recién, genera un impacto muy importante en el paciente y en el entorno del paciente. Un poco de eso vamos a charlar, yo creo que a lo largo de la tarde. Voy pasando por acá. Bueno, yo soy neurólogo general y les voy a hablar sobre generalidades de la esclerosis lateral amiotrófica, que, como decía recién Andrea, me costó un poco orientar la presentación, porque no la quise hacer ni muy científica, digamos, parece que hay alumnos y que por ahí les interese, ni tampoco muy básica. Entonces, bueno, después tendremos tiempo para discutir y para hacer preguntas si no queda algo claro. En primer lugar, definamos qué es la esclerosis lateral amiotrófica. Lo primero que tenemos que decir de esta enfermedad es que es una enfermedad neurodegenerativa y que afecta el sistema motor a diferentes niveles. Para los que conocen algo de la anatomía del sistema motor, sabemos que hay una vía principal, que es la vía descendente, que viaja desde la corteza, donde se genera la idea y el plan motor, va descendiendo por el cerebro, el tronco del encéfalo, la médula, hasta que hace contacto con otra fibra nerviosa que va desde la médula o desde el tronco del cerebro hasta el músculo que nosotros queremos movilizar. La primera es la denominada motoneurona superior. Bueno, el que ven ustedes a su izquierda, la que ven ahí es la motoneurona superior, que va desde la corteza, como les decía, hasta lo que es la base, digamos, que sostiene el encéfalo, el tronco del encéfalo, o la médula. Y desde esos sectores parte la otra fibra que va a ir hacia el músculo efector. Esta enfermedad en particular afecta ambas motoneuronas. Como es una enfermedad neurodegenerativa, va implícito que es una enfermedad que va progresando, quiere decir que va avanzando la enfermedad y que hasta ahora, bueno, no tenemos un tratamiento curativo. Cuando la fibra nerviosa, que es la motoneurona que va desde la médula hasta el músculo, cuando va llegando al músculo, la fibra muscular se divide y forma lo que se denomina la unidad motora, que es ese conjunto de fibras que inervan varias fibras musculares. Entonces, cada fibra inerva varias fibras musculares y las fibras musculares están inervadas por una sola neurona o una sola fibra de esa motoneurona. ¿Qué es lo que se va a ir perdiendo? Ese conjunto entre la fibra nerviosa y el músculo es lo que se va a ir deteriorando con esta enfermedad. ¿Por qué se le dice esclerosis lateral amiotrófica? La esclerosis lateral viene de cuando en la anatomía patológica de estos pacientes, en la necropsia, se palpaba una dureza de los cordones laterales en la médula, a nivel de la médula espinal, que es por donde desciende esa motoneurona superior y genera como una cicatrización, digamos, de ese sector y un endurecimiento. Por eso se le denominó esclerosis lateral. Y amiotrófica, como dice el término,
se refiere a la atrofia muscular que se genera por esta enfermedad con debilidad y un fenómeno que ya lo vamos a ver que se denominan fasciculaciones, que son típicas de esta enfermedad. Como se dijo recién, es una enfermedad poco frecuente, en general se da después de los 40 años con un pico de incidencia, o sea, de nuevos casos entre los 60 y los 75 años. Hay algunas variaciones quizás en el número específico de esto, pero sepan más o menos que la incidencia aparece quizás un pico más hacia el adulto mayor. Proviene de la raza blanca sobre la raza negra y se han hecho, como les decía recién, diferentes estudios de incidencias y prevalencia de cuántos casos aparecen en el año en una población determinada y cuántos casos permanecen, o sea, están en un determinado momento en una población determinada. Y aproximadamente podemos decir que en promedio habría una incidencia de 1.59 pacientes cada 100.000 y una prevalencia de 4,2 cada 100.000. Hay diferentes estudios, como les decía. En este metaanálisis lo que se incluyó fue un solo trabajo argentino en donde se demostró que habría en esa población, que era una población cerrada de una sola entidad, una incidencia de 1.25 y una prevalencia que creo yo un poco más alta de lo esperable, que es de 8,8. El que se le acerca un poco es Japón, pero trabajos de origen japoneses. Yo creo que es un poco alta para el promedio que tenemos nosotros. Después eso lo podemos discutir. No solamente puede afectar a un individuo en la familia, sino que hay algunas formas que son menos frecuentes, pero que afectan a varios de la familia, que son las denominadas formas familiares y que aproximadamente se dan en un 10 a 15% de todos los pacientes, y que se fueron descubriendo a partir de 1993 con la detección de la mutación de la primera que se descubrió, que fue la de la superóxido de dismutasa, que es de una herencia autosómico dominante, y a partir de ella, en los años subsiguientes, se fueron describiendo varias alteraciones genéticas, creo que ya vamos cerca de 40, que se relacionan con la enfermedad. Ahora, una pregunta que todos se hacen, los pacientes, los familiares y nosotros también: ¿por qué le da ELA a un paciente? ¿Qué es lo que lo predispone a tener la enfermedad? Y aparentemente, como en general en todas las enfermedades neurodegenerativas, habría una predisposición genética más allá de las mutaciones específicas de las ELA familiares, pero aparentemente la genética en general de los pacientes predispone a tener esta enfermedad, y algún factor o algún factor ambiental o algún estilo de vida desencadenaría la enfermedad. Se han propuesto se han estudiado diferentes factores ambientales y de estilo de vida, ninguno totalmente definitivo como factor desencadenante, pero sí se ha visto, por ejemplo, hay algunos trabajos entre deportistas de alto rendimiento, de fútbol americano, de fútbol en futbolistas italianos, que han tenido una incidencia mayor de esta enfermedad en ese grupo. También se descubrió otro trabajo importante de incidencias en veteranos de la Guerra del Golfo, en donde se vio también que la incidencia entre los veteranos de la Guerra del Golfo era mayor. Entonces, aparentemente habría un factor común que aumentó la incidencia. Se habla ahora de algunas toxinas, ¿no?, que podrían haber estado en contacto estos soldados con algunas toxinas. Pero bueno, todavía no está del todo determinado. Los golpes en la cabeza también, sobre todo el traumatismo reiterado que pueden aparecer en algunos deportes, en algunos tipos de deportes, la electrocución, algunos factores tóxicos como los pesticidas,
algunos factores infecciosos, como algunos tipos de virus, o el tabaquismo, que está un poco controvertido también, pero podría ser también un factor que podría contribuir a que esta enfermedad se desarrolle. Y a nivel, quizás esto ya más para los estudiantes, a nivel patológico, ¿qué está pasando en estos pacientes? Y también hay diferentes teorías, entre las cuales el estrés oxidativo fue una de las más fuertes, pero también la neuroinflamación, la disfunción mitocondrial, la excitotoxicidad por glutamato, también esa es una teoría bastante fuerte, en la cual aumentan los niveles de glutamato y genera una toxicidad a la neurona. La agregación proteica, como en la mayoría de las enfermedades neurodegenerativas, que se depositan proteínas y que intoxican, por decirlo de alguna forma, la neurona. Y el daño axonal a través de la lesión de los microtúbulos serían algunas de las teorías que explicarían los mecanismos fisiopatológicos de esta enfermedad. Ahora, en cuanto a las manifestaciones clínicas, como dijimos que afecta dos sectores muy importantes del sistema nervioso, los dos más importantes, que son el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central a través de la motoneurona superior, el sistema nervioso periférico a través de la motoneurona inferior, que hablábamos recién. Y puede afectar diferentes regiones anatómicas, manifestándose de diferentes formas. Por ejemplo, se afecta la región vulvar, puede comprometer lo que es el movimiento para la articulación de la palabra, para el habla, la voz del habla, la gesticulación, la deglución, con atrofia de la lengua, con cialorrea, que es esa pérdida de salivación permanente. A nivel del cuello puede generar también lo que es cervical, la debilidad de los músculos del cuello, puede generar debilidad para sostener la cabeza o atrofia y debilidad en los miembros superiores. A nivel torácico, la detección es más a través de estudios complementarios, y a nivel lumbar, básicamente la debilidad en los miembros inferiores y la atrofia en los miembros inferiores. Ahora, con esta variabilidad de presentación se han descrito diferentes variantes fenotípicas de la enfermedad. Quizás las dos presentaciones más frecuentes es la ELA vulvar, en donde el compromiso es sobre todo de los músculos de la cara, de la lengua, de la deglución. Y la otra forma frecuente es la ELA espinal, donde se afectan los miembros básicamente. Pero después hay otras menos frecuentes que pueden afectar, por ejemplo, en un paciente una hemiplegia, que puede aparecer con una debilidad en un brazo y una pierna, que parecería el paciente hemipléjico, a nivel de los músculos respiratorios, o solamente tener un síndrome piramidal, que es por afectación de la motoneurona superior del sistema nervioso central. Y hay dos variables que algunos las incluyen como parte de una esclerosis lateral amiotrófica y algunos lo discuten, que es la esclerosis lateral primaria, en donde la afectación es predominantemente de la motoneurona superior, y la atrofia muscular progresiva, donde la afectación es predominantemente de la motoneurona inferior, pero que al final en las autopsias de estos pacientes se demuestra que tienen compromiso de ambas motoneuronas. Bueno, como dijimos recién, si afecta la motoneurona superior, el paciente va a presentar diferentes signos y síntomas al examen neurológico que se afecta a la motoneurona inferior. No sé si meterme mucho en detalle con esto, pero básicamente sí quiero que hablemos de las presentaciones más frecuentes por las cuales el paciente consulta, que es la debilidad. El paciente nos va a consultar generalmente por debilidad para abrir un frasco, debilidad para atarse los cordones o para manipular objetos, o que se le caen los objetos de las manos, o sea que tiene
una debilidad manifiesta. Y eso se produce cuando hay ya una pérdida de las unidades motoras, una pérdida avanzada de las unidades motoras de por lo menos un 50%. O sea que cuando la enfermedad se presenta, ahí tenemos el primer retraso, que es que ya la enfermedad empezó hace un tiempo. O sea, ya se vinieron degenerando las motoneuronas hasta que empieza a dar los síntomas. En general esto es de forma progresiva, como dijimos, pero lenta. Lenta yo lo pondré entre comillas porque en general siempre se dice que la debilidad y la progresión de esta enfermedad es lenta, pero si nosotros le preguntamos a los pacientes seguramente nos van a decir que no es lenta. O sea, depende cómo lo queramos medir eso. Se puede manifestar muchas veces con cansancio, fatiga, que recién Mariano les hablaba algo de eso, de saber controlar esa fatiga es muy importante en el tratamiento, saber hasta dónde hay que uno exigirse, porque si se sobreexige, la debilidad va a ser mayor. Después, al otro día, el paciente va a estar mucho más fatigado, más cansado, más débil. Entonces, el manejo de la fatiga es un punto clave que probablemente después lo charlemos. En general, lo que vemos más típicamente es que esa debilidad sea distal, o sea, en las manos o en los pies y en forma asimétrica. La atrofia muscular, que es también algunas veces la causa de la consulta, se me ha atrofiado y veo estos músculos que no están igual de una mano que la otra. Fíjense en esta fotografía cómo lo que se denomina la eminencia tenar está atrófica, esos músculos están atrofiados, si lo comparamos con la mano contralateral o en la región hipotenar. También es diferente a lo que vemos en esta del lado, perdón, no sé si están viendo las flechitas, no las están viendo, perdón. Bueno, ahí les mostraba recién la región tenar se va a ver diferente a la del otro lado, está claramente más atrófica esta, fíjense también la parte del cubital, la eminencia hipotenar también es claramente diferente a la contralateral, y lo mismo que los músculos que se encuentran entre los huesos de la mano se ven claramente diferentes, mucho más atróficos en este lado del paciente. Uno de los signos más característicos de esto se llaman fasciculaciones, y que son, no sé si lo alcanzan a ver, esos movimientos, esos pequeños movimientos de fibras musculares. No sé si se puede poner de vuelta. Ahí está. Van a ver por ahí cómo se contraen, ahí no sé si la alcanzaron a ver, o por ahí, esas pequeñas contracciones de las fibras musculares, y eso es porque se están denervando, se están perdiendo la inervación que deberían tener. La espasticidad, ya esto es un signo más específico, que es el aumento de tono, y muchas veces a los pacientes les molesta mucho la espasticidad para vestirse, para higienizarse. Lo pueden manifestar como estoy rígido, o torpeza también. Y el clonus, que es otro de los síntomas, no sé si se puede adelantar que desde acá no lo puedo adelantarlo. ¿No? Bueno, ponémoslo, porque no sale acá la barra. Pero bueno, ¿con el control se pone? No, quería adelantar el video. Bueno, no importa. Pero básicamente el clonus es ese movimiento que se genera en alguna articulación. En este caso se lo están haciendo, que no es más típico, pero se lo están haciendo a nivel de la rótula. Se le hace un estímulo de estiramiento al tendón rotuliano, y el músculo, en este caso el cuádriceps, va a ser, ahí está, este es más característico lo que hacemos nosotros. Se hace una dorsiflexión brusca del pie y aparece ese movimiento rítmico que parece un temblor, y que muchas veces los pacientes nos dicen estoy temblando,
y al estar espástico, al estar con aumento de tono, muchas veces se puede confundir hasta con una enfermedad de Parkinson. Los diagnósticos diferenciales, yo no me voy a meter en eso ahora, pero son muchos y eso también genera un retraso en el diagnóstico sin duda. Este es un signo muy característico de lesión de la motoneurona superior. ¿Sí? Ya tengo. Los calambres también son otra forma de inicio de los pacientes y de consulta. En general son bastante molestos, habitualmente en los miembros, y tienden a desaparecer en estadios más avanzados de la enfermedad. Y otra de las características también que se asocia a esta enfermedad es que cada vez se va estudiando y se va conociendo un poco más de esto, es el compromiso a nivel cognitivo, como lo tienen todas las enfermedades neurodegenerativas. No es lo predominante quizás en esta enfermedad, dijimos que era una enfermedad motora, pero hay un porcentaje de pacientes que llegan a tener un deterioro importante, sobre todo con unas características que nosotros denominamos frontotemporales, que son cambios conductuales, irritabilidad, agresividad, o al contrario, puede estar el paciente más apático, abúlico, y esto se ve hasta en el 15% de los pacientes con esclerosis lateral amiotrófica. Pero si nosotros hacemos una evaluación cognitiva, unos test que le hacen al paciente para ver cómo está la memoria, la atención, el lenguaje, vemos que es característica la disfunción ejecutiva, o sea, la dificultad para hacer cosas que el paciente antes hacía fácilmente. Tienen alteración también en el lenguaje, como dije, la función ejecutiva, con lo que es la alteración de la memoria de trabajo, o sea, la memoria que yo utilizo para hacer mis cosas y que tengo que tener en la cabeza para poder hacer mi actividad. Fallas en la inhibición, el control inhibitorio, porque el paciente no puede controlar ciertos impulsos, puede quizás estar más contestador, es porque su lóbulo frontal no frena el impulso que le nace al paciente. Pierden algunas veces ese freno inhibitorio que nos permite a nosotros comportarnos en comunidad. Y tienen también dificultad en la flexibilidad del cambio. Por eso también eso hay que tenerlo en cuenta cuando nosotros manejamos y tratamos un paciente que puede llegar a tener un deterioro cognitivo asociado a la esclerosis lateral amiotrófica. En general la memoria y la función espacial están conservadas. Entonces por ahí la pregunta que nosotros tenemos que hacer al paciente no es cómo está de la memoria para ver lo cognitivo, porque no es la memoria en este caso, no es como un Alzheimer que lo más típico es la memoria, acá es otra la alteración cognitiva y por eso hay que indagar un poco más en profundidad del paciente. Bueno, y para terminar, otras manifestaciones que pueden aparecer: edema, sudoración, enrojecimiento distal y el dolor. En un bajo porcentaje de pacientes puede aparecer un dolor que puede ser muy molesto y en general es por la inmovilización y el aumento del tono muscular.